3, 2, 1. Gálatas 5, 19 al 21 es el centro del mensaje. Hemos estado mirando, tener una serie de mensajes acerca de las obras de la carne. Y uno de los resultados de esta serie de mensajes es que usted se habrá aprendido este pasaje. 5, 19 al 21 y dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, los que viven en este pecado, en esos pecados, en los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Está hablando de las obras de la carne, de los resultados, del resultado que es fruto de nuestra naturaleza pecaminosa que tiende hacia lo malo y que quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Hemos mirado ya adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Por lo tanto, hoy será, el tema será la palabra que sigue. Si la encontraron, ¿qué palabra sigue? En Gálatas 5, 19 al 21. ¿Qué palabra sigue? ¿Cuál fue la última que vimos? ¿Qué vimos hace 8 días? Vimos acerca de la idolatría. Entonces, ¿cuál será el tema de hoy? El tema de hoy será entonces las hechicerías. Bueno, alguien dirá que esto es parte del pasado y no, no es parte del pasado. Es más, estaba estudiando para ese mensaje en una página de la Biblia, o sea, una página con temas bíblicos, con versículos y estudiando acerca de la hechicería, apareció publicidad de la hechicería. Y les voy a leer un poco, y eso fue apenas estas semanas. No estamos hablando de hace 300 años, ni de hace 50 años, de hoy, de ayer, de antier. Estamos mirando y apareció una como ritual para recuperar a tu expareja. Vuelva a empezar la relación desde cero. Otro dice, no dejes que nadie dañe tu felicidad y tu relación. Consulta ahora los mejores amarres. Y otra que decía, yo con 56 años de edad ayudo a solucionar problemas de amor. Con mi ayuda someto, domino, amarro a tu pareja, novio, amante, esposo o esposa, persona de tu mismo sexo, sin importar distancia. Nada es imposible para mí. Basta con una foto, nombre completo, fecha de nacimiento y con seguridad volverá rendido a tus pies. No estoy inventando nada, no estoy exagerando. Así aparecía en la publicidad acerca de la hechicería en el Internet. ¿Qué definición tenemos de hechicería? En el Nuevo Testamento, la palabra griega para hechicería, la palabra que aparece allí en Gálatas, es la palabra parmakeia, parmakeia, que de ahí viene la palabra farmacia. Entonces, en la época de Pablo, la palabra significaba tráfico de veneno o uso de drogas, y se aplicaba a la adivinación y al conjuro de hechizos. O sea, cuando hacían la adivinación y conjuro de hechizos, utilizaban drogas, ya que los hechiceros con frecuencia usaban drogas con sus encantamientos y amuletos para conjurar el poder oculto. Usted puede verificar esta información, la saqué de Biblical Answers. Bueno, vamos a mirar en Éxodo capítulo 7. Como acabo de mencionar, estas publicidad para atraer a la gente para que recurra a la hechicería para solucionar sus problemas emocionales, de pareja, sentimentales.
sucede en todo ámbito y especialmente a través de medios como el Internet. El Internet. El Internet tiene cosas buenas, pero tiene cosas muy malas como es esta. Usted puede comenzar un estudio bíblico en páginas, es más, tenemos eh, buenas predicaciones en el Internet, como también las hay muy malas y alejadas de de la sana doctrina. Hay que tener cuidado con el Internet. En Éxodo 7, estamos hablando de las hechicerías. En Éxodo 7, versículo 10, dice, bueno, desde el 8 dice, 7:8 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón nos respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. ¿Qué está pasando? Moisés y Aarón fueron enviados por Dios a Faraón. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y Dios lo envía para liberar al pueblo de Egipto. Y es ahí en ese encuentro con Faraón que pasa esto. Vinieron pues, versículo 10, Moisés y Aarón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara, perdón, Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Era un milagro de Dios, era un milagro divino. Dios dijo, háganlo para que se convenzan que yo los envío, que no van por su propia cuenta, que yo los respaldo. Versículo 11. Entonces llamó también Faraón a sabios, ¿y a quiénes? Y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros, o sea que convirtieron varas o palos, como los llamemos, los convirtieron en culebras. Pregunta, ¿eso era de Dios? Si ese poder que actuaba a través de esos hechiceros no era de Dios y era sobrenatural, porque está hablando de convertir un objeto en culebra, ¿de dónde entonces venía ese poder? ¿De dónde? Del enemigo de Dios, ¿verdad? Entonces, versículo 11 otra vez, llamó Faraón a sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces, la hechicería a veces es simplemente estafa, simplemente presentan una alternativa que resulta ser mentira, falsa, solamente quieren el dinero, pero otras veces tiene que ver con cosas reales, sobrenaturales, que no vienen de Dios, que no vienen de Dios. Cuidado, no viene de Dios. Vamos y decimos cuidado porque vamos al segundo punto. El primero es que hay un poder sobrenatural en ella, muchas veces, no siempre. Y el otro acerca de un mandamiento que Dios nos entrega en Deuteronomio. Allí adelante, Éxodo, Levítico, donde estábamos, Números, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Dice, y atención a esto porque muestra qué piensa Dios, qué piensa Dios. Y es importante para todas las áreas de nuestra vida saber qué piensa Dios. 18:9 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, porque se ofrecían los hijos a dioses. Imagínense hasta dónde llega la ignorancia y la perversidad, ofreciendo sus hijos a los dioses. Entonces el versículo 10 otra vez, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Atención lo que sigue, ni quien practique, ¿qué cosa? Adivinación. No se ha hallado en ti, comienza el versículo 10, no se ha hallado en ti, ni siquiera uno. Dios no quería uno en su pueblo, en Israel, uno que practicara qué cosa? La adivinación. ¿Qué es adivinación? Es que me digan qué va a pasar mañana y sucede perfecto como me lo dijeron. Adivinación. ¿Y quién practique adivinación? Ni agorero,
ni sortílego, ni qué, ni qué, dice el versículo 10 al final, ni hechicero. Versículo 11, ni encantador, ni adivino, ni mago. Y escucha esto otro, ni quien consulte a los muertos. Hay personas que consultan a los muertos. Dios no lo quiere así. Dios no está de acuerdo con esto. ¿Por qué? Mira el versículo 12. ¿Por qué? Porque esto es abominación. Dios lo aborrece. Dios no está de acuerdo. Dios dice no, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Cuáles cosas? La adivinación, consultar a los muertos, ser agoreros, sortílegos, ser hechiceros, que es el tema que estamos viendo, es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Dios siente repulsión hacia esto, Dios rechaza completamente. Por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Es clara o no es clara la palabra? ¿Tiene un cristiano, un hijo de Dios que quiere agradar a Dios, consultar los muertos, utilizar la hechicería? Porque es que estoy perdiendo a mi esposo y yo lo amo y tenemos una familia y tenemos que ayudarnos. Dios quiere que nos ayudemos con alguito. No hay excusa. Dios dice no y no es no. Dios no está de acuerdo. Dios siente una aguda repulsión. Es como la idea de la palabra abominación. Es aguda, algo que produce repulsión en Dios, es estas cosas. Entonces, hay un poder sobrenatural en muchas de estas cosas y hay un mandamiento respecto de esto que Dios dice no. Vamos a Segundo de Reyes, más adelante, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, y ahí vamos. Primer libro, Reyes, Segundo de Reyes, capítulo 21. Dice, hablando de Manasés, Segunda de Reyes 21 dice, versículo 1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Exiba. Bueno, otra vez, Segunda de Reyes 21:1, ¿lo tienen todos? Bueno, otra vez. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Exiba. E hizo lo bueno. ¿Qué cosa hizo? Lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Bueno, y dice, versículo 4, asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos. Con todo esto que dice Dios, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. ¿Ven lo que produce en Dios? Entonces, hay personas que lo hacen. Hay personas que tienen problemas con sus esposos y van, ayúdenme, vea, yo quiero saber si mi esposo tiene un amante, tiene otra mujer, yo quiero saber quién es, cómo es ella, dígame cómo es. Y van a esos lugares para que les libren de sus inquietudes y lo que están haciendo es atándose con cosas que Dios no quiere que juguemos, tocando poderes espirituales que Dios no quiere que nos mezclemos. Un cristiano
Un cristiano verdadero no debe hacerlo, ni debe recomendar hacerlo. Usted, si es cristiano, ni debe hacerlo, ni debe recomendarlo, porque es malo ante los ojos del Señor. Miremos en Apocalipsis, cuarto punto sería lo que Dios pide acerca de los que lo han hecho. Apocalipsis 9, 20 y 21. Apocalipsis 9, 20 y 21. Dice, están presentando el escenario en la tribulación, las plagas allí suceden, las plagas en la tribulación y gran tribulación, dice versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Qué quiere Dios que haga una persona que ha practicado la hechicería? Que se arrepienta. Cuando creo que, no sé si es Hechos 19, no estoy seguro, cuando Pablo llega a Éfeso, habían hechiceros que cuando se convirtieron al Señor, quemaron sus libros, ¿se acuerdan? Quemaron sus libros de encantamiento, de hechiceros, y era una gran fortuna. No importó, porque sabían que esa vida tenía que quedar atrás. Dios ha salvado a personas, a magos negros, a magos blancos, a brujas, a adivinos, a encantadores, a personas que han estado en este mundo y los ha liberado y les ha dado una nueva vida. Hay personas que han llegado a ser cristianos, pero necesitan pasar por el arrepentimiento y obviamente la fe en el Señor Jesús. Arrepentimiento y fe. Y bueno, ¿cuál es el futuro que les espera a los hechiceros allí en Apocalipsis, capítulo 21? Dice, versículo 6, Hechos 21, perdón, Apocalipsis 21, 6, y me dijo, el Señor dijo, le dijo a Juan, hecho está, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 21, 7. Apocalipsis 21, 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es ese lugar? El infierno. Algunos dicen, el infierno no existe. El infierno, vivir con mi suegra es el infierno. No, el infierno es un lugar real. El infierno es un lugar real. Lo peor que usted pueda haber vivido acá, lo peor, que se le murió un hijo, se le murió otro, se le murió el esposo, se le murió Raimundo y todo el mundo perdió el trabajo. Lo peor que usted pueda haber vivido, la peor enfermedad que se pueda enfrentar aquí en el mundo, lo peor de lo peor no es nada comparado con el infierno. El infierno es
existe, real, y le espera a aquellos que no han tenido un encuentro con Jesús. Le espera a aquellos que no han abrazado la fe, que no han dicho, sí, Jesús, perdóname. Perdóname, Señor, me siento culpable, me siento merecedor del infierno, perdóname, lávame con tu sangre, lávame, ven, Señor, quiero que mi vida sea para tu gloria. Creo en Jesucristo como Salvador y mi Señor. Si no has tenido un encuentro con Jesús verdadero, real, auténtico, estarás acompañando a estas personas allí en ese lago de fuego que arde, en ese lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál será el fin de los hechiceros? Ese lugar. Algunos utilizan imágenes de santos, ¿cierto? San Ignacio, San Judas, San Ramón, así, muchos santos allí, y entonces da la apariencia de que fuera algo pues respaldado por Dios, que fuera algo para los religiosos, digo, para los religiosos. No hablo de nosotros sabemos que no, Dios no está de acuerdo con imágenes, pero para aquellos que son religiosos y ven santos allí en el lugar donde se hace hechicería, entonces lo relacionan y dicen, esto es de Dios. Pero estamos viendo en la Biblia que el Señor no está de acuerdo. Y más que no estar de acuerdo, uno puede no estar de acuerdo con muchas cosas, pero él, la expresión es Dios abomina. Dios abomina. Y Dios dijo al pueblo, allí en Deuteronomio donde leímos, no quiero que se encuentre ninguno allá, ni hechiceros, ni encantadores, no quiero ninguno. Y ese mismo Dios que dijo eso de Israel, dice eso mismo hoy de la iglesia. Dios no quiere que los que han sido salvados del lugar del lago de fuego, que los que han experimentado la libertad en Cristo por la obra del Salvador, se enreden en estas cosas que son oscuras, se enreden en estas cosas que son espirituales, pero no vienen de Dios, vienen de la oscuridad y de las tinieblas. Esto no es divino, esto no es religioso, esto es satánico, esto es demoníaco. No estoy diciéndolo porque se me ocurre. Lo puede ver en la escritura que hemos leído. Si usted quiere, puede después mirar este mensaje que luego será subido a redes y puede escribir una a una las citas y mirarlas en la presencia de Dios y ver lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Entonces, es tiempo de que nosotros no seamos engañados, de que nosotros no nos enredemos en cosas que Dios dice no, que nosotros no digamos, eso no es nada, cada uno mire a ver qué hace, si él hace eso, pues él verá. Si realmente amamos a esa persona que se está metiendo por ese camino, deberíamos decirle, Dios dice que no, no lo haga, no lo haga. La persona decide hacerlo, pues pero por lo menos Dios dice que no. Dios dice no, Dios no está de acuerdo. Ahora, tendremos que hacerlo con amor y con sabiduría, pero Dios dice no. Y nosotros debemos estar firmes en las verdades de Dios. Dios no lo quiere. Dios dice no. ¿A quién debemos recurrir cuando tengamos inquietudes? ¿A los adivinos? ¿A las estrellas? Miren, utilizaban una adivinación que era las flechas, creo que utilizaban tres flechas, y la flecha que sacaban era esa la respuesta. Entonces, había muchas clases de maneras de adivinar en el pasado y los hay hoy. El hecho de que algo sea sobrenatural, de que usted diga, wow, esto no significa que eso viene de Dios. Recuerden a Aarón. Él echó la vara,
se convirtió en culebra, pero también los hechiceros de Faraón, que no venían de parte de Dios, también hicieron algo similar. Y eso no venía de Dios. Igual pasa hoy. Hay cosas que pueden ser sobrenaturales. Yo escuchaba a un hombre que fue a un lugar de estos donde dan como brebajes y, y él vomitó. ¿Qué vomitó? Una culebra. No una lombriz, no. Una culebra. La vomitó. Él la veía en el suelo, así, dar vueltas. Es más, le tomó una foto y me la mostró. Son cosas reales, pero son cosas divinas. Vienen de Dios. Tanto la magia negra como la magia blanca, aunque una tiene como un propósito ayudar y la otra perjudicar, ambas manejan la misma fuente de poder y no es de Dios. ¿Quieres involucrarte en cosas como esas? Más bien, ¿por qué no te involucras con la palabra? ¿Por qué no oras? ¿Por qué si tienes inquietudes? ¿Por qué si sientes que tu esposo lo estás perdiendo o tu esposa? ¿Por qué en lugar de eso no oras y acudes a Dios? Directamente a Dios y lo buscas a Él y no cosas como estas. Vamos a orar. Señor Dios, cuánta mentira hay en el mundo, cuánta suciedad, cuántas cosas que abominas tú, que rechazas tú, que sientes repulsión por ellas tú, podemos estar practicando, podemos estar eh, induciendo a alguien, o podemos estar siendo indiferentes cuando tú dices no. ¿Cómo nosotros, cristianos, hijos de Dios, que estamos aprendiendo de tu palabra, cómo ¿cómo le vamos a decir a un hijo, vaya, sí, claro, vaya ya, de pronto puede haber algo bueno? ¿Cómo podemos hacer cosas como estas? ¿Cómo podemos pensar que la respuesta a nuestros problemas conyugales están en una fuente diferente a la de Dios y a una fuente distinta de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos pensar que la solución a nuestras dificultades amorosas está en una persona que dice ser casi como Dios, que todo lo puede? Si le doy el nombre, la fecha de nacimiento y otros datos, todo lo puede hacer, como si fuera Dios. ¿Cómo recurrir a personas como yo, que se equivocan y que pecan, como si fueran la fuente de respuestas, cuando las respuestas solo se encuentran en Dios? Señor, ayúdanos a enseñar la verdad, a vivir la verdad y a no hacer cosas como estas que tú rechazas y que tú dices no. Gracias en el nombre del amado Señor Jesús. Amén.